Hola a todos, soy Manuel Guzmán López y hoy en un día cualquiera vamos a estar cocinando con el chef Fernando del restaurante Matt en la ciudad de Houston. Vamos a estar aprendiendo de los mejores a preparar una espectacular paella. Así que mientras tanto, pónganse cómodos, nosotros vamos a prender los fogones, vamos a preparar todo lo que necesitamos, vamos a estar listos para atenderlos a ustedes. No se olviden por favor de suscribirse, de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas y darle like para que nos apoyen. Ya regresamos. Estoy con el chef Fernando, quien va a ser nuestro teacher en el día de hoy. Escogí la paella, el arroz en tinta de calamares. Como bien mencionado, nosotros no nos gusta llamar esto una paella, le llamamos arroces. Sí, donde el recipiente donde lo hacemos se llama paellera. ¿Vale? Las paellas normalmente son de Valencia. Nosotros no estamos en Valencia ni tampoco hacemos una paella como en Valencia. Hacemos sí un arroz que es bien delgadito. No nos gusta poner mucho arroz en la paellera, sino que para que sea un poco también más light. El arroz negro hoy día lo que lleva generalmente lleva un sofrito, tomate, cebolla, ajo, una cosa que llamamos marca de calamar. Okay, calamares cortaditos. Ok. En su tinta sí, que lo lleva el caldo. Okay. Y ya luego le echamos el caldo. Que el caldo de esto es tinta de calamar, cigalas, o langostinos, camarones. Es un caldo súper intenso. También lleva cebollita y hartas cosas más. Un datico bien importante y el chef me va a corregir si estoy equivocado. Lo más importante de verdad en un buen arroz es el caldo. Sí, lo más importante para mí siempre digo el caldo y el sofrito. El caldo y el sofrito, exacto. Si el sofrito está malo, sí, es verdad. El arroz no va a coger sabor por ningún lado. La única diferencia aquí que hacemos en el restaurante, porque vendemos muchas, no podemos hacer las paellas desde cero. Buen dato. Vale. Primero anacaramos el arroz, que consiste en coger el arroz, aceite, cebolla y ajito y marcarlo. Lo marcamos por alrededor de 7 minutos, lo sacamos y después le echamos un poco de caldo, de un caldo básico, un caldo neutro. Cada arroz tiene su propio caldo diferente, claro. Y lo marcamos, lo cocinamos por 7 minutos y después lo enfriamos rápidamente en el enfriador, en el abatidor. Y ya luego desde ahí partimos haciendo el arroz, porque si nos ponemos a hacerlo de cero, es que no podemos, no damos abasto. Estamos hablando de que hacemos 400 arroces a la semana. Pero de todas maneras, esto es un dato bien interesante. Yo lo hago en mi casa cuando tengo muchos invitados, porque estás ahorrando como la mitad, no la mitad del proceso, pero como más de un cuarto del proceso. No, la mitad por lo menos. La mitad, ¿verdad? Sí. Te está ahorrando del proceso y es un buen dato porque cuando ustedes tengan invitados, ustedes no quieren pasar todo el día cocinando y después que estén todo el día ellos comiendo. Ustedes quieren compartir con sus invitados. Esto es bien importante. Cuando montemos la receta, estos tips yo se los voy a recordar para que ustedes lo tengan. Vamos a partir calentando. Hacemos las paellas aquí en carbón. Vamos a poner la paellera, dejarla bien caliente. Esta ya está calentita. Lo que vamos a hacer primero ahora es poner un poquito de aceite. ¿Ok? Y vamos a marcar unas gambas que tenemos acá. Ok. Una preguntita. Si lo voy a hacer en la casa, en una hornilla, ¿lo vas a hacer a full temperatura? Sí. A full temperatura. Al principio. Sí. En general, cuando uno lo hace en casa, los primeros 10 minutos a fuego muy fuerte, 7 minutos a fuego mediano y los últimos 3 minutos a fuego fuerte. Así no se les quema. ¿Vale? Ok. Dar las vueltas. Esto es porque el arroz negro aquí siempre lo servimos con gambas, ¿vale? Claro, tiene el negro con el rojito para que se vea bonito también, ¿verdad? La idea es que cualquier paella o cualquier arroz que uno está haciendo, lo ideal sería marcar las proteínas en el mismo arroz, o sea, la paellera, para que todos los sabores se vayan juntando. Que mi menú lo vas a poner ya casi al final del arroz, ¿verdad? Esto ya lo voy a poner cuando casi esté listo. Para que no te pase. Entonces ahora, ya en este momento, aquí ya lo tengo pesado, es un poco de trampa, pero lo que normalmente lleva es un poquito, si quieres venir aquí a verlo, tenemos la marca de calamar, ¿ok? Que es calamar estofado con un poco de cebolla. Tenemos aquí nuestra reducción de cigala. Un poquito de pulpa de tomate confitado, tomate frito, cebolla frita, ajo, y estos son porcini, pero para esto no lleva. Entonces mezclamos un poquito de cada. Este es el consomé con tinta de calamar. Sí, con tinta de calamar ya. Que la tinta de calamar la compran. No, la tinta de calamar va en el caldo. En el caldo. Sí. ¿Y de qué es ese color oscuro que tienes aquí?
Eso es la tinta de calamar. Ah, ok, sí tiene, exacto. Tiene tinta de calamar el caldo. El caldo es una mezcla de caldo de concha, de pescado de roca. Ok. Full sabor de marisco. Cigalitas, que son los langostinos. Los langostinos de nosotros. Y un poquito de calamar. Le echa un poquito de jugo de almeja. Y ya lleva esto, ya tiene el tomate y la cebolla. Ya vamos a hacer una pregunta, Fernando. En la tinta de calamar la venden en sobrecito. ¿Está bien comprarla? En sobrecito, en tarro. Por eso está bien, porque para usarlo en la casa. No, de hecho yo recomiendo que la compren así porque ya viene pausterizada. Okay. Entonces no se van a enfermar o nada. No hay un riesgo. Al menos que sepan un lugar donde se compran calamar marisco, fresco que pueda sacar y el calamar esté fresco y que el pescatero te lo haga, porque para limpiar cada bolsita de la tinta y sacarla y no romperla, ya sería mucho trabajo para casa. Por eso es mejor ya comprarla. Cuando ya esté hirviendo, vamos a añadir el arroz. No es cocinar el arroz, sino es que sellarlo. Es calentarlo un poco para que cuando el líquido se añade caliente empiece ya a chupar y no perdemos tiempo. Ok, lo estás viendo. No perdemos tiempo en que el arroz se caliente con el líquido y corremos el riesgo de que se pase, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer el arroz planito ya, que esté bien distribuido en la arrocera, y ya lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a mover más. Pero cuando es normal, 10 minutos a fuego muy fuerte, 7 a fuego mediano y ya 3 minutos. Y 3 minutos bajito. A fuego fuerte. Aquí lo que queremos, la verdad, es secarlo. Vamos a darle calor para que esté bien fuerte. Es muy importante que siempre cuando va a cocinar el arroz los primeros 3-4 minutos de cocción es cuando más absorbe sabor. Entonces es muy importante salarlo en ese momento. Cuando uno pone el sofrito, el arroz y lo empieza a mezclar, ahí es el momento de echar la sal. Qué buen dato. No lo sabía, qué interesante. Está bien sequito. Vamos a poner las gambas de vuelta. Casi listo. Le vamos a dar un golpe aquí, porque no hemos dado cuenta que al darle un golpe aquí en el hosper gana mucho sabor, un poquito de ahumado. De autenticidad. Y también ayuda, cuando estamos muy ocupados, ayuda también a liberar un poco esa parte. En la casa, que no tenemos esto lamentablemente, el horno a 500 full. Pero como esto lo hacemos porque como es el horno de leña, coge un poquito de sabor. En la casa no hace falta. Eso ya está listo, está un poquito quemadito en lo de afuera, con un poquitito de socarrat. Digo, ¿cómo sabes tú que el arroz no está pasado? ¿Cómo sabes tú que está listo? Porque el tiempo que tenemos cocinando es perfecto. No hay que pasarse 20-22 minutos cocinando. Ese es el tiempo ya. Ese es el tiempo del arroz, no falla. No falla. Siempre el mismo. 20-22 minutos. 20-22 minutos. Haciéndolo alguien con la experiencia de Fernando se ve muchísimo más fácil. Pero la verdad que es muy fácil hacerlo. Simplemente un buen dato, también un buen consejo. Ya hablamos del consomé, ya hablamos del sofrito. Siempre lo aplico en casa y fíjense que yo también es tener todo a la mano. No arranquen a hacer, porque esto ya vieron que es una cuestión de tiempos. Tienen que estar pendientes de él. No arranquen a hacer un arroz si no tienen todo aquí a la mano que van a utilizar. Para el arroz negro, la verdad que lo mejor es comérselo con un poquito de alioli. Así se come tradicionalmente en España, ¿eh? Sí, a mí me encanta así también. Huele a calamar, huele mucho mariscos, huele a concha. El color es bellísimo, ustedes ahorita lo van a ver que está brillantico, pero está sequito. Y este socarrat, que es todo este bordecito quemadito que tiene a los lados. Esto lo único que le hace falta es hambre. Más nada, esto no necesita más nada. Mira, está pegadito. Este quemadito es lo que estamos buscando. Vamos a probar esta maravilla. Cuando lo haces ver, puedes ver ahí, mira. Ves que está quemadito abajo. Eso es el socarrat. Es una cuestión de gusto, ¿no? Como estábamos hablando. Sí, no se pega. ¿Qué tanto quieres que tenga? Claro. Esto es lo más bueno. Les cuento, esto está maravilloso. Fernando, muchísimas gracias. De verdad, atrévanse en su casa. Los que viven en Houston no tienen por qué inventarlo. De lunes a domingo estamos abiertos aquí. De lunes a lunes. De lunes a lunes estamos abiertos aquí. En las tardes, a partir de las 4:30. Sí. ¿Ok? Si quieren comer y quieren venir a comerse algo tan rico como esto, una recomendación por experiencia es venir temprano. Porque 8, 9, 10 de la noche, esto parece que fuera una discoteca. Esto está así de gente. Pero ya saben, esto es facilísimo. No lo pele, háganlo en casa.
Espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido. No se preocupen por las cantidades que yo se las voy a dar al final. De verdad, atrévanse. Hacer un arroz en una paella, o la paella como la llamamos nosotros, es muy sencillo. Así que bueno, hasta el próximo programa, Cocinando con el Chef, que siempre vamos a estar buscando restaurante, qué es lo mejor que ellos preparan y aprender de ellos para que todos nosotros también sepamos cómo hacerlo en casa, sobre todo aquellos que no viven en Houston. Recuérdense, por favor, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún canal y darnos like. Si no por nosotros, por esta espectacular paella que estaba fenomenal. Gracias.